Buenas noches para todos. Le doy muchas gracias a Dios de poder estar con ustedes en esta noche y con todos los hermanos que nos escuchan. Es una bendición para mi vida, sobre todo por un tema tan bello que vamos a meditar en este momento, que es María en Pentecostés, que lo podemos decir de otra manera, María en el nacimiento de la iglesia, porque María Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Entonces, pidiendo que sea el Espíritu Santo que nos guíe, tal como hemos orado, tomemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo del 13 al 14. Ese va a ser el texto que nos va a dar el fundamento de nuestra meditación. El texto bíblico nos dice así: y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que así como Pedro es el centro de la comunidad de discípulos, María, según este texto de Lucas, va a ser el centro del cenáculo donde se clama Pentecostés, porque ella ya conoce la acción del Espíritu Santo en su vida. Ya ella ha vivenciado lo que es un Pentecostés personal, pero también porque ella es el recuerdo más fiel de quién es Jesús. Por eso tiene que estar en el cenáculo clamando con los discípulos del Espíritu Santo, porque en ella fue encarnado ese Jesús que, según el Evangelio de Juan, ha dicho que lo volverían a ver, y este es el momento en el que lo van a volver a ver. Entonces, para Lucas, que es el autor del texto que hemos tomado, nos dice en este texto que se está cumpliendo en ese momento, con María como centro del cenáculo, todas las profecías que anunciaron que el Espíritu Santo vendría. Todas las promesas que anunciaron por boca de los profetas el derramamiento del Espíritu Santo, Lucas nos está narrando todos esos nombres de discípulos y nos pone a María, madre de Jesús, para decir que la profecía está siendo cumplida, que la promesa del Espíritu Santo de la venida está siendo cumplida, y que ese nacimiento de la iglesia va a tener precisamente a María como prototipo. Por eso ella está ahí. Por eso ella es el centro del cenáculo. Porque ella es el prototipo de la iglesia que está naciendo en ese momento. Entonces, ¿cuál es ese prototipo de iglesia según María? Pues un Pentecostés que da nacimiento a una iglesia de fe, a una iglesia que tiene fe, pero a una iglesia que tiene fe en que las promesas de Dios ya están cumplidas, porque en Jesucristo dijo amén. Es decir, María primero concibió a Jesús en la mente como judía, porque conocía todas las profecías, y luego lo concibió por obra del Espíritu Santo en su cuerpo. ¿Por qué? Porque todo lo que venía de Dios, María lo meditaba y lo guardaba en su corazón. Entonces, esta iglesia de fe creyente como María es una iglesia que está naciendo invitada a creer toda la palabra que ha salido de boca de Dios, a creer, a acoger en la mente, pero también en el corazón, toda palabra salida de la boca de Dios, a recibirla con fe. Y María, recordemos que tuvo su Pentecostés en la Anunciación, en el texto de Lucas 1:26.
Y después de ese anuncio, todo lo que sucede en la vida de María, absolutamente todo, es una evidencia del Espíritu Santo actuando en su vida. Cuando nosotros de verdad tenemos un Pentecostés, todo lo que siga aconteciendo en nuestra vida, desde ese primer momento en que libremente decimos sí al señorío de Jesús, debe ser guiado, debe ser dinamizado por la presencia del Espíritu Santo. Pero también la iglesia que nace teniendo como prototipo a María es una iglesia discípula, es una iglesia de discípulos. Pentecostés ocurrió para dar nacimiento a la comunidad de discípulos como pueblo de Dios, como iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces María no solamente fue discípula de Jesús por la maternidad, por haberlo concebido, sino por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hace a María discípula. Ella fue la primera que acogió la palabra de Dios y la puso en práctica. Esa es la fidelidad de la iglesia que vive Pentecostés. Una iglesia que es fiel en la palabra que oye para ponerla en práctica en lo cotidiano, porque esa es una evidencia de que verdaderamente es discípulo. Los otros que estaban ahí, discípulos, también habían escuchado la palabra, habían vivido con ella, pero el miedo, el temor, la fe les había robado ese dinamismo de la fe, que la misma fe da cuando se cree la palabra sin cuestionarla. Y por eso era importante que María estuviera ahí para ayudarles a comprender cómo es el discípulo que tiene fe. Entonces, ella está ahí en el cenáculo como testigo de la fe, como testigo de la que ha creído, como testigo de la que ha acompañado a Jesús en todos sus momentos por fe. Por eso Pentecostés es una experiencia en la que, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiéndola creído, ese espíritu que recibimos en el bautismo se dinamiza. No es una experiencia emocional, no es una experiencia solo para sentir emociones y cosas, sino que es en dos sentidos. La palabra que yo creo dinamiza la acción del Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo también me lleva para que yo crea esa palabra que he escuchado. Así que la iglesia nace con María en el centro porque ella es la que tuvo ese diálogo con Dios a través del ángel y creyó y puso por práctica todo lo que el ángel le había dicho. Entonces, también nos enseña María que siempre hay un momento para la gracia de Dios. Ella era la llena de la gracia de Dios. Y en Pentecostés, Dios manifestó su gracia no solo sobre ella otra vez, sino sobre todos los que estaban ahí, sobre toda la iglesia, enseñándonos María que la esperanza no la podemos perder, y mucho menos cuando confiamos en que la acción del Espíritu Santo es la que nos ayuda en nuestra conversión, en nuestra vida de fe. Y por supuesto, María era la mujer carismática en Pentecostés. ¿Por qué? Porque María es el prototipo del cristiano carismático, porque carismático es aquel que pone a Jesús como centro de su vida. Carismático es quien reconoce el señorío de Jesús en el centro de su vida. Y eso fue lo que María hizo desde que dio su sí. Jesús es el centro de su vida. Por eso nos dejamos llenar del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él, porque Él fue el que concibió a Jesús. Y si queremos que Pentecostés sea eso en nuestra vida, que Jesús ocupe el centro de nuestra vida, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque un carismático
es dócil, es libre a la acción del Espíritu Santo y se deja conducir, al igual que María, por sobre sus planes personales. María tenía un plan personal y era casarse con José, pero el Espíritu Santo la guió por el plan de Dios, la guió por donde Dios quería y ella dócilmente se dejó guiar. Por eso carismático es el que se deja guiar por el Espíritu, aunque nuestros planes puedan quedar aplazados o tenidos en cuenta para otro momento. Por eso ella se define como la esclava del Señor. Por eso pudo decir en las bodas de Caná, hacer lo que Él nos diga, porque eso era lo que ella estaba haciendo. Por eso ella nos enseña que en los grupos de oración nosotros nos reunimos para pedir el Espíritu Santo, pero también para cantar como María, que Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Es decir, para alabar a la Trinidad. Por eso esa iglesia que están haciendo en Pentecostés, nosotros todos los cristianos absolutamente estamos invitados a no olvidarnos que son las dos cosas, clamar Espíritu Santo, pero alabar a Dios. Y eso es lo que sucede en nuestros grupos de oración, alabar a Dios. Pero también María nos enseña que un Pentecostés personal es para que Dios sea más cercano a nosotros. Dios se hizo cercano al hombre en el Pentecostés que vivió María en la Anunciación. Y también en cada uno de nosotros, cuando nos regala la experiencia personal del Pentecostés, Dios lo que quiere es que nosotros también seamos instrumentos de cercanía de Dios con los otros. Por eso nos regala los carismas, porque los carismas no son para atraer adeptos para nosotros, sino para servir al otro y mostrarle que Dios está cerca, porque a través de un carisma que nos ha regalado, manifiesta su cercanía, como lo hizo con María, dándonos el gran carisma del Hijo que traía la salvación. Así que María es el prototipo, porque no es esa mujer aldeana solamente, sino una mujer aldeana común y corriente, con una vida, pero que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y yo creo que todos los carismáticos debemos tener eso siempre pendiente. Para eso, y toda la iglesia, para eso pedimos un Pentecostés, porque Dios quiere acercarse cada día más a nosotros, pero también acercarse a otros a través de nosotros. María es un modelo porque le prestó su vida a Dios. Le dijo que sí, y no lo dijo obligada, no lo dijo esforzada, lo dijo dócilmente, dijo que sí. Por eso es un modelo. Y esa donación de María fue para siempre. Pero también en Pentecostés es para que nazca una iglesia orante. Ella es la maestra de la oración, porque la oración fluye del diálogo con Dios, siendo diálogo en sí mismo. Quien ha oído a Dios tiene algo que orar. Quien no oye a Dios, quien no toma la palabra de Dios, todo lo que sale de su boca es movido por sus intereses, por sus deseos, por sus necesidades. Pero María está ahí orando, mostrándole que quien ha oído la palabra, clama y clama con confianza, clama con seguridad, porque es cumplido lo que Dios mismo ha dicho en su palabra. También nosotros somos ese cuerpo, como meditábamos hoy en la liturgia, en que la iglesia viene como Espíritu Santo, el Espíritu Santo sobre la iglesia, a regalarnos la unidad. Y los grupos de oración mostrarán la unidad, no solamente saludándonos y golpeándonos, sino en la intercesión que hacemos los unos para los otros, para pedir la asistencia del Espíritu Santo en la conversión de cada uno. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo, lo que sucede es que lo que recibimos en el bautismo sacramental fluye
Y por eso el Pentecostés es para todos, como lo dice la palabra hoy en la liturgia, para todos. Y María nos enseña que Dios no hace acepción de personas para derramar su Espíritu Santo. El Papa Benedicto XVI nos pide que con oración invoquemos el Espíritu Santo, porque eso no es algo que pertenece al pasado. Al contrario, nos dice que en cualquier lugar donde los cristianos se reúnen en oración con María, el Espíritu es donado, el Espíritu es derramado, porque ella es la esposa del Espíritu. Y donde está María está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está María. Así no la reconozcan. Así que tengamos pues la valentía y la generosidad de renovar nuestra oración unidos siempre a la Virgen María. Pero una oración que nos permita contemplar lo que la palabra nos dice, pero también ponerla en acción, porque eso es lo que María, la que está ahí en el cenáculo, nos enseña. Ella medita en su corazón, pero acciona, se mueve, acoge lo que el Hijo le dice. Por eso acogió esta iglesia en la cruz cuando Jesús le dijo, he aquí a tu Hijo. Y como madre de la iglesia, tiene que estar presente en ese parto de las entrañas de Dios, que es la iglesia. Y nosotros como iglesia también pedimos un Pentecostés en los grupos de oración, pero también de manera personal, para que la acción del Espíritu Santo llegue a toda la iglesia. Pidámosle a ella que interceda por nosotros ante Jesús, para que, como sucedió en las bodas de Caná, si no tenemos el vino del Espíritu, su oración suplicante e intercesora nos las alcance. Y ella, con su poderosa intercesión, seguramente nos alcanzará un renovado Pentecostés para nosotros, pero también para toda la iglesia. María en Pentecostés no era una figura decorativa. María en Pentecostés no estaba solamente intercediendo. Dios la llevó hasta ahí para mostrarle a sus discípulos, siendo ella discípula, siendo ella orante, siendo ella carismática, siendo ella dócil, conociendo la acción del Espíritu Santo en su propia vida, la que los animara a orar, la que les ayudara a abrir el corazón para decir con gracia, con valentía, con ardor, ven Espíritu Santo. Así que digámosle a ella que también nos enseña a nosotros a pedir Espíritu Santo, pero para vivirlo al igual que ella, contemplando que guíe nuestra vida, contemplando lo que nos enseña, contemplando lo que nos recuerda y guiando nuestra vida por el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, tanto en las realidades terrenas como ese plan de salvación que en Jesucristo su Hijo ha cumplido, y para cumplirlo derramó sobre nosotros. Ven Espíritu Santo. María, hoy te pedimos, clama con nosotros como clamaste en Pentecostés, un derramamiento para el Espíritu Santo, para todos, sobre todo para aquellos que hemos dicho que somos discípulos y que queremos ser dóciles y hacer la voluntad de Dios. Ven Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias Cecilia por esta prédica a través de la